La investigación formativa, ¿qué finalidad tienen las universidades y cómo se está manejando ella a partir de sus casas de estudios? Por favor, en este caso quisiera comenzar con el profesor Oscar Morales. Buenas tardes. Muchas gracias a la doctora Vilma Peralta por la invitación ¿Cómo y un está? saludo a los compañeros expositores. Bueno, como le mencionó ella, yo soy profesor de la Universidad de los Andes en Mérida, Venezuela, y además trabajo en la Universidad de los Hemisferios en Quito, en Ecuador. Bueno, la investigación en Venezuela, la investigación prácticamente tiene rango constitucional, puesto que la ley de educación universitaria que se deriva de la Constitución establece la obligatoriedad de la investigación en la formación del profesorado y además en la práctica, en su práctica. Él tiene la obligación de hacer investigación, además de docencia, además de hacer extensión en el ámbito de la comunidad, hacer actividades administrativas, también tiene la obligación de hacer investigación, formarse como investigador y estar demostrando periódicamente de que está haciendo regularmente investigación para poder ascender en el escalafón universitario. Sin embargo, la ley no establece criterios específicos en el ámbito de la pedagogía de la investigación. Tenemos en Venezuela como rango también, como rango constitucional, la libertad de cátedra en el ámbito de la universidad. Así que cada profesor tiene la libertad de decidir cuáles son los mejores mecanismos con los cuales realizar la enseñanza de los contenidos programáticos, entre esos los contenidos relacionados con la investigación. Sin embargo, hay una cosa sumamente interesante, es que en la medida en que el profesor esté formado y tenga como parte de su práctica cotidiana la investigación, el profesor va a ir incorporando las actividades de investigación como una estrategia didáctica más para la enseñanza. Entonces, tenemos nosotros en Venezuela así como un rango bastante amplio de posibilidades. Hay los casos en los cuales el profesor interesado en formar la investigación en sus estudiantes se limita al desarrollo de los conceptos. Se limita a darle las estrategias, los conceptos, las teorías relacionadas con la investigación. Pensando un poco que una vez tenida la teoría, haya la posibilidad en el futuro de que él se desarrolle como investigador. Otra variedad en esa práctica de la investigación en el ámbito nuestro es aquella falacia de que son los sociólogos, que son los antropólogos, los encargados de la investigación. Son los únicos que uno ve en las distintas facultades, en comunicación, en arquitectura, en ingeniería, ve quién da las clases de investigación, un antropólogo. No, porque es que ellos son los que saben investigación, lo da un sociólogo. Es decir, que esa idea de la sobreestimación de la especialidad de la sociología o la antropología dedicadas al ámbito de la investigación. Y en esos ámbitos se encuentra un sociólogo intentando enseñar investigación en el ámbito de la ingeniería, que es como aquel niño en la sala de espera de la pediatría con una pelota intentando meterla en el cubo, en el triángulo o en el cuadrado. Es decir, que un antropólogo que tiene amplia experiencia en la antropología en el ámbito de la investigación, sin embargo no desconoce las particularidades disciplinares de donde está parado. Entonces, esa es otra práctica que nosotros tenemos en el ámbito venezolano. Y luego una práctica que ha venido cobrando interés recientemente a partir de las prácticas situadas de la enseñanza de la escritura académica, tiene que ver con situar la enseñanza de la investigación en función de la disciplina en la cual se intenta enseñar. Y eso viene, por ejemplo, en el caso de inglés, nosotros antes, cuando estudiábamos, veíamos inglés con propósitos específicos. Y luego vimos inglés con propósitos médicos. Y ahora hay inglés con propósitos cardiológicos, inglés con propósitos ginecológicos. Y así se ha ido especializando la enseñanza del ámbito del inglés, por ejemplo. Lo mismo ocurre con la enseñanza de la escritura académica. Que luego tenemos una escritura académica específica que nos obliga y nos abre la necesidad de que la investigación se dé también en el ámbito contextualizado.
Entonces queremos enseñar la escritura académica, pero es que la escritura académica, como parte de la publicación, es una parte de la investigación. Si no podemos enseñar una fase aislada, descontextualizada. Entonces eso nos integra con la investigación y nos integra con la necesidad de darle la investigación, darle el carácter real, auténtico a la investigación. ¿Y cuál es el carácter auténtico de la investigación? Que haya multidisciplinaridad y que haya publicación de esos resultados. No el concepto aislado, sino la parte práctica, es decir, que tenga la aplicación práctica. Gracias, Oscar. Gracias por el aporte. Evidentemente, y yo voy a recoger lo que has dicho, la investigación formativa tiene que tener un enfoque interdisciplinario y sobre todo verse como una gran herramienta que se pueda aprovechar en el proceso de enseñanza y aprendizaje a través de la práctica docente. Hablando de práctica docente, la doctora Elien Oviedo, ella enseña en la Universidad Pedagógica Nacional. Quisiera escuchar un poco de cómo se está trabajando el tema de la investigación formativa desde su casa de estudio. Su micrófono no se olvide de habilitarlo. Sí, muchas gracias, Vilma. Bueno, en la Universidad Pedagógica Nacional nosotros tenemos diferentes ejercicios donde los estudiantes empiezan a realizar investigación e intervención. En este caso, por ejemplo, los alumnos cuando llegan al sexto semestre se van a prácticas profesionales y ellos empiezan a desarrollar su estrategia de intervención a través de la documentación de un diagnóstico, etcétera, ¿no? Empiezan ya a trabajar con sus propuestas y generan sus documentos. Yo creo que particularmente la investigación formativa en general en todas las universidades deben de ser espacios en los que la investigación se vea de manera cotidiana, es decir, que todas las asignaturas lleven un componente fuerte de investigación. El problema que veo es que la gran mayoría de los docentes no tenemos esta posibilidad como lo es en otros países, ¿no? Donde la investigación está regulada, digamos, desde la legislación. En el caso nuestro, nosotros tenemos programas de incentivos en las diferentes universidades, pero no son obligatorios. Son programas en los que el docente participa si él está de acuerdo, pero eso finalmente no te da esa posibilidad de formación. Adicionalmente, para pregrado, a nivel, digamos, de apoyos institucionales, tenemos diferentes programas donde se fortalecen la investigación. Por ejemplo, el verano de la investigación científica, donde los chicos pasan 7 semanas investigando fuera de su universidad de origen, es decir, hay una bolsa de maestros, doctores que están realizando investigación y donde estos estudiantes pueden inscribirse para participar con una beca y entonces moverse a otras instituciones donde haya temáticas de interés para el estudiante. Este programa se oferta tanto por el programa Delfín como por la Academia Mexicana de Ciencias y bueno, hay también doctores que están participando dentro del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología que tienen proyectos abiertos, entonces aceptan estudiantes para realizar estancias, ¿no? Estas son algunas de las estrategias que se están llevando a cabo en México. La Universidad Pedagógica, como te comento, tiene esta posibilidad a partir del sexto semestre. Sin embargo, yo sí creo que en estos momentos donde estamos trabajando de una forma diferente y estamos aprendiendo o reaprendiendo a cómo formar a nuestros estudiantes de licenciatura, yo creo que es una muy buena estrategia el poder desarrollar nuestras clases basadas, por ejemplo, en otras modalidades, ¿no? El aprendizaje basado en proyectos, el aprendizaje basado en la investigación y que puede ayudar a desarrollar competencias de investigación, pero desde otra perspectiva y también, sobre todo, teniendo una utilidad y una aplicación, que es lo que el estudiante busca cuando está trabajando este tipo de proyectos, ¿no? Gracias, Ailén, por el aporte. Quisiera saber cómo está trabajando este tema la Universidad de Caldas. Cristian, si nos compartes la experiencia.
Muy bien, muchas gracias por la invitación y bueno, es un placer escuchar a los colegas y aprender de ellos también. En mi caso, en la Universidad de Caldas, me desempeño específicamente en la Facultad de Ciencias Sociales, entonces digamos que es desde ahí desde donde voy a hablar. Pero antes creo que es importante mencionar un antecedente y es algo que pasa en Colombia y creo que es común en América Latina, y es el diseño de cómo está la universidad pensada casi que desde la colonia, y es, digamos, una predominancia de la docencia sobre la investigación y sobre la extensión, desde el presupuesto hasta las mismas políticas. Entonces, en el discurso se dice que la universidad investiga, pero en la práctica y en el presupuesto digamos, difícil, es complicado y demás. Entonces, bueno, la universidad, los docentes, el movimiento estudiantil en Colombia, pues hemos venido como impugnando eso, luchando por recursos y demás. Y pues en la universidad se han logrado como mejorar algunas cosas en términos de contratación y de presupuesto para la docencia. Y eso pues partiendo de la idea de que no es posible enseñar a investigar si no se investiga. Entonces, digamos que es importante tener grupos de investigaciones fuertes y a partir de ahí lo que nosotros llamamos semilleros de investigación, que supongo que en los otros países pues se conoce esta misma figura, que son equipos de profesores y estudiantes que se inquietan por distintos temas de investigación, se reúnen, es un asunto más extracurricular, por interés, motivación personal, voluntario. Pero digamos reconocidos, se pueden reconocer créditos eh, curriculares también por participación en los semilleros, y los estudiantes se vinculan allí no como asistiendo a una clase que deben asistir y que deben responder, sino por un interés personal que los vincula. Entonces, creo que tener profesores con garantías para que investiguen, con motivación para que investiguen, es muy importante, pero también para que piensen cómo enseñar a investigar. Es decir, usted puede tener el doctor mejor preparado en términos de su disciplina y de muchas publicaciones, pero puede que no sepa enseñar a investigar. Eso no se da de forma espontánea. Entonces, digamos que eso nos exigió a nosotros, en el equipo de profesores, vincular desde el profesor más novato hasta el profesor más experto para que se articularan en una reflexión sobre cómo enseñar a investigar. Eso exige muchas veces humildad, ¿no? Hay profesores que tienen mucha trayectoria y de pronto les cuesta trabajo mover sus certezas respecto a cómo investigar y a cómo enseñar a investigar. Y bueno, pues creo que ha sido un ejercicio interesante, pues obviamente con muchos desafíos y muchos retos, pero creo que lo que hemos logrado hacer los últimos años consolidando, tenemos un número importante de semilleros de investigación sobre distintas temáticas, algunos más orientados de pronto con un énfasis fuerte en intervención social, compromiso social, hasta militancia social, si se quiere, en algunos casos, y otros de pronto más académicos, más de reflexión, pero digamos con todas las variaciones, pero creo que ese es un componente que podría resaltar acá para no ampliarme mucho en la respuesta de nuestra experiencia en la Universidad de Caldas. Gracias, Cristian, por el aporte. Quisiera saber por parte de Nila Limachi cómo se está trabajando en la Universidad Nacional José Faustino Sánchez Carrión de Perú. ¿Cómo se está trabajando el tema de investigación formativa, Nila? Muy buenas tardes. Igualmente, para mí es grato compartir esta tarde con tanta experiencia que acabo de escuchar de los colegas de estos otros países latinos como nosotros. Sí, creo que tenemos muchísimas coincidencias, en principio. De hecho, que aquí en nuestro país, creo este tema de investigación también está sujeta a normatividades, a reglamentaciones,
y mucho más en estos últimos 5 años a partir del decreto o de la nueva ley universitaria, ¿no? Creo a nivel nacional, sí eso ha impactado y además, digamos, positivamente en el sentido que la gran mayoría de nuestras universidades han tratado digamos, han aumentado los porcentajes a nivel de docentes, investigadores. Eso es cierto, pero cuando Cristian expresaba en realidad, yo quería un poquito antes de aclarar eso de que la docencia universitaria en realidad, si nosotros desde pregrado de repente no hemos sido formados en investigación como uno lo desea a partir de las diferentes disciplinas y asumir y empezar la carrera como docente, igual a nosotros en principio, si para mí fue un poco complejo entender todo este proceso de aprendizaje de la investigación en el pregrado y en el desarrollo ya digamos, a nivel del ejercicio profesional como docente e involucrada en la investigación, la experiencia sí nos ayuda a comprender y entender todos esos procedimientos. Sin embargo, creo, sí, pues, no, y es más, el otro factor es que nosotros, el docente, para las diferentes disciplinas, que no sea educación, no nos han enseñado la pedagogía, ¿no? Para el proceso de enseñanza, de transmisión de información. Y por lo tanto, para mí comprender la investigación y su complejidad en el procedimiento, de hecho se hace mucho más complejo también transmitir a nuestros estudiantes. Sin embargo, creo el punto fundamental y básico es la experiencia, del saber, del involucrarse, y creo la doctora lo ha dicho, hasta el cierto punto del gusto por la investigación, porque de hecho, construir a un estudiante para que sea reflexivo, crítico digamos, ser sistemático para poder comprender nuestro medio, en realidad la metodología para esos procesos en realidad aún sigue siendo complejo, pero hay un esfuerzo sí de muchísimos docentes que el hecho de haber ya, digamos, direccionados a obtener grados académicos, les ha permitido comprender mejor, digamos, el saber sobre investigación. Sí, esto es cierto, hoy en día es un requisito fundamental y básico dentro de la docencia universitaria, el conocer y saber la investigación. En la Universidad Nacional José Faustino Sánchez Carrión, sí, en estos últimos, sobre todo para el año 2019 y el 2020, sí, hemos podido participar de muchísimas convocatorias, digamos, de proyectos concursales que han sido financiados, no tanto por recursos ordinarios y también por recursos determinados, y que sí, pues se han sumado, o el grupo han aumentado del 2019 y al 2020 proyectos financiados, porque normalmente hemos estado trabajando, sí, siempre se ha trabajado por el programa de FEDU, y que de hecho las motivaciones, los estímulos económicos en realidad no es en realidad diverso en función de digamos, de los ingresos que tienen las diferentes universidades. A nivel nacional, de hecho, San Marcos, una de las más antiguas acá en nuestro país, la UNI, la Universidad Agraria La Molina, son las universidades más representantes de la ciudad capital, en las que en realidad tienen mayor presupuesto y pueden motivar a sus docentes con un monto significativo. Igualmente, la Universidad Nacional San Antonio del Cusco, en Ayacucho, la Universidad San Cristóbal de Huamanga, y recuerdo cuando yo tuve la oportunidad de trabajar, en mi condición de contratada, pude, digamos, o pude formar parte de los docentes investigadores y que podía pagarnos por un año como digamos, un plus al margen del sueldo si hemos podido trabajar e incorporarnos a equipos de investigación. De hecho, nuestro medio, y creo la preocupación es universal, de que los trabajos de investigación se tienen que enfocar a nivel de trabajos multidisciplinarios y que es posible que todavía haya debilidades, sí, en el proceso de enseñanza, en las diferentes disciplinas. Acá compartí el doctor que me antecedió cuando hablaba sobre, por ejemplo, sí, pues la enseñanza de la investigación solamente alegaba a los sociólogos, antropólogos,
Y sí, todavía yo pude compartir digamos, esa experiencia cuando llegué a una universidad donde los profesores pues dictaban para las diferentes carreras, sobre todo como curso básico, ¿no? Y entonces yo decía, pero la disciplina es propia, particular, con sus propias características y cómo saber. Entonces hay que formarnos, o los docentes, en cada una de esas disciplinas para poder hacer que los estudiantes puedan comprender nuestra realidad y qué proponer como proyecto de investigación que permite el desarrollo de nuestra realidad y propongamos alternativas de solución. Gracias. En realidad es una herramienta fundamental. Yo podría compararla como una semilla. Creo que es una semilla que habría que de alguna manera formar en nuestros estudiantes desde los primeros ciclos, de manera transversal en diferentes asignaturas, de manera que estos estudiantes amen investigar en el futuro. Quizá no siempre investigarán de acuerdo a su carrera profesional o disciplina, pero sí deberán estar preparados y tener las competencias necesarias para futuras investigaciones, sobre todo en contextos como hoy. Hoy en día la ciencia está trabajando a full frente a esta pandemia que azota a todo el mundo. Quisiera preguntarles, quiero comenzar con el doctor Morales, acerca de qué competencias investigativas necesitamos formar en nuestros estudiantes a nivel de pregrado, pensando un poco en la pospandemia, ¿no? Hay que avisorar un poco el desafío que nos toca y qué competencias necesitamos formar en cada uno de ellos, quizás desde la disciplina que está enseñando usted actualmente. Yo voy a comenzar la respuesta con una metáfora deportiva. Yo veo la investigación es un elemento esencial en la universidad. Es como si tuviéramos un club de ciclismo. Un club de ciclismo. Hay 100 ciclistas jóvenes, niños, o hay 200, hay 500. De esos 500, uno o dos llegarán al Tour de France que comienza mañana. Uno o dos llegarán al Giro de Italia que comienza en octubre. Uno o dos llegarán a la Vuelta a España, pero todos tienen que vivir la experiencia del ciclismo porque es un club de ciclistas. Es decir, que la universidad está en la obligación de formar. En el caso nuestro, por ejemplo, el profesor Cristian hablaba de la formación extramural. El caso nuestro, nosotros tenemos la investigación como ejes transversales y longitudinales. Todos los estudiantes desde el primer año deben hacer investigación. Todos deben hacer investigación. Es una línea que atraviesa todo el currículo, en donde está el estudiante obligado curricularmente a hacer investigación. Pero corremos un riesgo con eso. En el cómo podemos hacer que odien la investigación y podemos ser generadores de memes de gente dormida en un auditorio y memes en qué clase estaban y todo el mundo dice que es la clase de metodología de la investigación. Usted pone un auditorio dormido y pregunta en qué clase es esa y ahí de los 1000 que responden, 999 dice que era la clase de investigación, porque la clase de investigación siempre está asociada a la clase aburrida. Entonces, el cómo corre el riesgo de generar odio, rechazo y también puede generar amor, lo que decía la profesora Vilma, el amor, el gusto por hacer investigación. En el caso nuestro, estamos intentando emular las prácticas investigativas que se hacen fuera de la universidad, fuera del aula de clase, convertir el proceso de investigación en el contexto normal de un investigador, pero llevarlo al aula de clase en primer año, por ejemplo. ¿Y qué hace un investigador fuera del aula de clases? Define proyectos propios que le interesan, que les mueven sus intereses y sus motivaciones. Trabaja en grupo, va a las comunidades, discute, toma decisiones, pide asesoría y hay personas que le leen trabajos, se los revisan. Eso lo hace un investigador fuera, lo hace en los centros de investigaciones anglosajones, asiáticos, europeos y latinoamericanos. ¿Qué intentamos nosotros? Que el estudiante viva esa experiencia de formularse un problema de investigación, recabar los datos,
analizar los datos, escribir los productos y luego esos productos publicarlos. Es decir, que publicarlos. Y entonces la metáfora del ciclismo, publicarlo ya no va a ser en Nature ni en Science. No importa que no sea en las principales revistas del mundo, no, puede ser una revista estudiantil local. Y por ejemplo, en ese caso Perú tiene bastante experiencia. Perú, hay la revista de estudiantes en Latinoamérica y en Perú ha habido algunos congresos. Hay congresos estudiantiles, el estudiante puede comunicar sus resultados en los congresos estudiantiles. Ya no es del World Congress, the World Conference. No, en algo local, en un evento local de la universidad, en un evento local de mi ciudad. Es decir, que hacer lo que viva esa experiencia y pedir que una asesoría para su artículo. Claro, ya no va a buscar al mejor experto japonés, pero sí puede buscar un profesor que conoce el tema, que le lea su trabajo, que le dé sugerencias. En ese sentido, entonces, nosotros, en vez de las prácticas extracurriculares que mencionaba el profesor Cristian con los semilleros, nosotros llevamos un semillero para toda la clase, para que todos los estudiantes tengan las mismas posibilidades de vivir la experiencia de investigador. ¿Por qué? Porque presuponemos, damos por supuesto que la universidad está obligada a darle a todos por igual. Entonces, si hace falta darle investigación a todos por igual. Entonces, nos llevamos a la clase de la investigación. Entonces, retomando ahí la pregunta, ¿qué cosas podemos hacer nosotros para que el estudiante se enamore y no llegue a detestar, a odiar la práctica investigativa? Entonces, yo comienzo con lo último, que hay que vivir el proceso completo. No puede ser solamente que se dedique solamente a hacer una documentación del tema que la profesora le propuso. Porque ahí recordaba yo a Emilia Ferreiro, la teórica argentina que está radicada en México. Emilia Ferreiro decía que hay docentes que le limitan las cosas que leen los chicos en el colegio, porque si le da libertad, no va a tener el control. Entonces yo tengo el control porque le doy a leer 4 o 5 libros, 3 libros, esos libros yo los leí, controlo el conocimiento, entre comillas. En ese sentido, si uno le impone la temática sobre la cual van a investigar los estudiantes, eso no es nada real, no es auténtico. ¿Por qué? Porque en ninguna parte del mundo a ti te imponen líneas y temas de investigación. Te la impone tu necesidad, te la impone los vacíos que va generando el área de investigación. Y ahí retomando lo que usted mencionaba sobre la actual realidad, nuestra crisis. Esta crisis del coronavirus es un océano de oportunidades para hacer investigación, de la perspectiva educativa, la odontología, arquitectura, medicina, ingeniería, educación, en el ámbito del derecho. Es decir, que es un océano de oportunidades para hacer investigación. Ojo, que los estudiantes ahí vivan la experiencia de ellos escoger su tema de investigación. Y luego lo escogí como lo escoge todo el mundo. Yo decido, yo busco mi grupo, yo trabajo, yo hago todo el proceso y luego necesariamente para que sea proceso, para que termine, no puede terminar la investigación en una gaveta. No, porque la investigación en los centros de investigación terminan en las revistas, terminan en los congresos, terminan en los eventos científicos, o al menos terminan en un blog, o al menos en una charla, terminan en una cartelera en un centro médico, pero terminan comunicando, dando a conocer aquel aporte, terminan en una charla en un colegio sobre lectura y escritura con las maestras, en una charla en un colegio para promoción de la lectura con las madres, terminan en la sala de espera de un consultorio, dándole la charla a las madres de los niños con labio paladar hendido de cómo alimentarlos, de cómo hacerle higiene. Termina en un consultorio de derecho legal, dándole indicaciones a los inmigrantes de cómo pueden proteger y reclamar sus derechos. Es decir, que ahí termina, o termina en una revista. Así que, ¿y qué se puede desarrollar ahí en todo ese proceso? ¿Qué competencias, qué herramientas, qué conocimientos? Todos. La investigación no tiene desperdicio. Sirve para desarrollar cualquier tipo de conocimiento, habilidades y competencias. Desde contenidos disciplinares. Ojo, mediados por alguien que sea de la disciplina, porque de lo contrario vamos a hacer investigación de cosas sin sentido. Gracias, Oscar. Quisiera escuchar a la doctora Elien Oviedo. ¿Cuáles son esas otras competencias que podríamos resaltar? Bueno, yo voy a tomar un caminito un poco distinto. Estoy segura que vamos a trabajar y que vamos a coincidir el resto de los compañeros, al igual que el doctor Oscar, que acaba de
de comentar. Perdón, Cristian. Con respecto a las competencias profesionales o de investigación particularmente, pero yo creo que hay un factor muy, muy, muy importante que dejamos de lado, y es el aspecto socioemocional. ¿Y por qué es el comentario que hago? En mi experiencia, la investigación tiene un componente meramente emocional y súper profundo. El estudiante va a desarrollar más habilidades de investigación si tiene desarrolladas competencias como pueden ser la autorregulación, el autoconcepto, la autoestima. ¿Por qué? Porque implica que yo refleje lo que yo estoy pensando, y no hay nada más íntimo y nada más profundo y nada más mío que eso, ¿no? El exponerme a lo que los demás piensen de lo que yo pienso, ¿no? Entonces, yo creo que aparte de todas estas, que pueden ser la argumentación, el lenguaje disciplinar, la tolerancia, la capacidad de organización, los tiempos, las cuestiones metodológicas o técnicas, yo creo que aquí las más importantes desde mi perspectiva tienen que ver, y más en pregrado, tienen que ver precisamente con estas competencias personales, socioemocionales, porque habría que pensar por qué si habemos tantos docentes, tan pocos hacen publicaciones. Y tiene que ver con este mismo aspecto, ¿no? El miedo a la censura profesional vertical, ¿no? ¿Qué piensa el compañero de mí? ¿Qué piensa mi jefe de mí? Creo que son aspectos principales que se pueden trabajar. Ahora, yo difiero un poquito en esta situación de que si no hay presupuesto no se puede investigar, de que si no hay posibilidades en la institución yo no puedo hacer investigación. La investigación tiene que ser una actividad cotidiana, permanente y sistemática. Así de, hay muchas herramientas en la actualidad que no tienen costo, no implican desplazamientos, requieren tener la posibilidad o la intencionalidad de generar un conocimiento donde hay un vacío. Así de sencillo. Gracias. Muchas gracias, doctora Oviedo. Voy a escuchar ahora, quiero la participación un poco, aspecto socioemocional, también del aspecto de competencias que tengan que ver con la toma de decisiones, resolución de problemas, como bien lo explicaba el doctor Morales, en torno a las necesidades de la comunidad, el entorno inmediato que tiene la universidad. Y quisiera saber de parte de Cristian, ¿cuáles son esas competencias investigativas que debemos incidir permanentemente en nuestros estudiantes? Bueno, yo haría un énfasis pues, en varios aspectos, recogiendo lo que ya mencionaron los colegas, pero pues me parece que hay un concepto de Gastón Bachelard, que es el concepto del espíritu científico, ¿no? Como despertar en los estudiantes de pregrado, incluso ojalá pudiera ir más atrás, ¿no? Desde la básica o la secundaria, esa capacidad de preguntarse por lo cotidiano de los jóvenes, de sus familias, de su propia memoria, de su propio contexto, y eso puede involucrar incluso el ambiente actual de pandemia, por ejemplo. Entonces, la vinculación con la vida cotidiana es una herramienta importantísima para que ellos puedan, digamos, valorar la pregunta como una posibilidad de despertar la capacidad de asombro, abrirse a la incertidumbre, es algo importantísimo en cualquier investigador, y tratar de hacer nuevas lecturas sobre su propia realidad. Digamos que la formación en investigación, en últimas, es una gran batalla para ganarle, digamos, sí, la guerra al sentido común, a lo que toda la vida hemos incorporado y hemos naturalizado. Entonces, que los estudiantes puedan desnaturalizar lo que desde sus familias, desde sus pueblos, si son de zona rural o si son de clase alta o baja, en todo el tiempo de vida, desde niños, pues han incorporado y han naturalizado. Entonces, una competencia que sería muy importante es la capacidad de preguntarse, de preguntarse de manera creativa sobre lo que siempre ha sido obvio para ellos. Eso es algo
fundamental en cualquier investigador. Eso quiere decir estar abierto a preguntarse, despertar eso que era tan fácil de hacer cuando niños, pero que cuando crecemos se va marchitando. Pues hay que volver a despertar eso, ¿no? La capacidad de hacer preguntas que pueden ser al principio aparentemente ingenuas, tal vez obvias, tal vez tontas, pero que pueden terminar revelando cosas asombrosas para los mismos estudiantes y para sus propios procesos de investigación. Entonces, bueno, yo haría énfasis en eso, además de lo que ya señalaron los colegas. Gracias, Cristian. Doctora Balbo, ¿cuál es su comentario acerca de las competencias? No se olvide de habilitar el micrófono, doctora. Ya prácticamente. El micrófono. Ah, muy bien. ¿Ya? Ya prácticamente han dicho muchas de las cosas que... Sí, ok. Yo voy a hablar desde mi perspectiva como docente de metodología de la investigación. Es una asignatura que vengo dando desde los últimos 25 años. Y en estos 25 años he tenido que aprender a reconocer qué es lo que realmente, cuáles son las competencias que necesitan nuestros estudiantes. Por eso hemos venido trabajando con otros docentes, por ejemplo, los que enseñan lenguaje y comunicación, porque nosotros nos dimos cuenta en el transcurrir y como lo tenemos como un eje transversal, nosotros formamos a los docentes para que ellos en cualquier disciplina puedan enseñar también investigación y que esa responsabilidad no caiga solo en manos de los profesores de metodología de la investigación, que en el caso de mi universidad, los que dictamos esta materia generalmente somos pedagogos con experiencia en investigación y con grupos de investigación activos en la universidad, porque nos hemos dado a la tarea de que la investigación hay que saber enseñarla. O sea, no cualquier persona puede hacer esta asignatura, la puede dar, porque puede ocurrir lo que dicen los compañeros, que es que se caiga en una materia que puede ser muy tediosa para el estudiante. Entonces, ¿nosotros qué hemos hecho? Lo que hacemos es enseñarle competencias que ellos saben que ellos van a necesitar, como por ejemplo, competencias para saber hablar, para saber redactar un documento, para saber escribir. Y ellos se dan cuenta que eso lo van a necesitar en su vida personal y profesional y eso los hace enamorarse de la investigación. Cuando uno les dice es que tú tienes que saber cómo ir a una entrevista futura, ellos se interesan por aprender las herramientas de la redacción, de la oratoria. Entonces hemos tratado de enseñar la investigación reconociendo las necesidades del estudiante. Así es ver que hay cosas que otros no ven y que si ellos empiezan a reconocer sus intereses investigativos de la mano de un docente que lo sepa conducir, pueden llegar a un proceso exitoso. Pero también trabajamos mucho lo que es la parte personal, la autoconfianza de la que hablaba la otra compañera que expuso anteriormente, la autoconfianza, la automotivación, estar motivados en tiempo de crisis. No importa que en este momento no haya un financiamiento para la investigación, pero hay investigaciones que a lo mejor no requieren dinero, a lo mejor se requiere dinero para ir a mostrar nuestros productos en un congreso internacional. Pero si nosotros estamos haciendo una investigación con un estudiante de pregrado y somos tutores de él, pues perfectamente él puede ir desarrollando su investigación. Entonces yo creo que pudiéramos resaltar las competencias que tienen que ver con el hablar, con el escribir, con la parte comunicativa, lo que tiene que ver con el componente ético y todas esas tareas que son propias de la investigación, como la estructuración del tiempo y las tareas. Qué difícil es para un estudiante, porque ¿qué dice? Es que no tengo tiempo para... Y entonces todo ese rol lo tenemos que hacer los docentes. Nosotros desde el área de metodología les enseñamos, les hablamos de eso, de estructurar el tiempo, pero también de estar motivados. No basta con que se tenga muchas habilidades investigativas, que sepa cuál es el capítulo 1, el 2 y el 3, no. Es estar permanentemente motivado, enamorado del tema que yo escogí y siempre acompañado de un buen asesor. Gracias, doctora Balbo. ¿Tu comentario, Nila Limachi? Muy bien, seguimos en la línea de coincidencias, creo, con los colegas.
Yo quiero partir algo muy importante, lo que ha dicho, sí, tiene que ver el factor socioemocional y otros indicadores que han mencionado los colegas. Sí, en realidad hay todo un esfuerzo y creo, ya no, nosotros en la universidad donde yo trabajo hemos dado ya pasos importantes. Cuando hablamos, el gusto por la investigación es justamente orientar al estudiante a partir de sus propias experiencias. ¿Qué tan sencillo es para nosotros como docentes, en realidad, en el esfuerzo de querer transmitir un conocimiento y sobre el proceso de la investigación a partir de nuestra experiencia propia? Quiere decir, miren los casos, miren estos ejemplos, miren por acá, el resultado de esta investigación se logró por esta forma, por esta metodología. Entonces, ellos te escuchan con atención, pero estamos hablando de resultados y el asunto es incorporar al estudiante en los procesos. Entonces, ¿cómo ayudo a que el estudiante se incorpore en los procesos? Por ejemplo, en la universidad donde ha funcionado muy bien, por ejemplo, para empezar, antes de la reestructuración del plan curricular, con la nueva ley universitaria, se reestructuró el plan curricular por competencias. Entonces se incorporó ahí los seminarios de tesis 1, 2 y 3, en 3 niveles a partir de octavo ciclo. Se complementó ahí, y digamos, una reglamentación dentro de la Facultad de Ciencias Sociales. Yo enseño para Ciencias de la Comunicación. Y entonces dijeron, mire, por si acaso, para este periodo, los jóvenes a partir del 9º ciclo ya pueden presentar su plan de tesis y en 10º pueden estar trabajando el borrador de tesis. Entonces fue una suerte para mí que antes a ese plan se enseñaba en un solo nivel de tesis y se enseñaba ya en 9º ciclo. Pero en esa ocasión ya, y que se llevó por 5 años, se implementó ese plan, se implementó a partir de 8º, 9º y 10º ciclo. Entonces yo digo, bingo, jóvenes, sí o sí ustedes, sí o sí tienen que salir con la tesis. Es 1 año y medio. Entonces, se aprovechó de que a partir del 9º, 8º, de 7º ciclo, los jóvenes ya podían entrar a la práctica preprofesional. Entonces, ¿qué se hizo? 8º ciclo, a los jóvenes, muy bien, joven, ¿usted dónde hizo la práctica preprofesional? Yo hice en radio, yo hice en una institución pública, yo en una institución privada, yo en publicidad, yo en un proyecto de desarrollo. Y muy bien, ¿y qué es lo que ha observado allí como problema o qué hay para realizar? Entonces, hacerles como un recordar y decir, pero tú hiciste tu informe de práctica preprofesionales, me lo trae el informe de su práctica preprofesional y lo vamos a revisar. ¿Qué cosa usted ha informado, no? A partir de esa experiencia, porque es todo un ciclo académico. Entonces, se aprovechó y en 8º ciclo se empezó a trabajar todo lo que era el plan de tesis. En 9º ciclo, en el nivel 2, se hizo todo el protocolo del borrador de tesis, y a 10º ciclo prácticamente estamos ya con todo lo que era lo que hablamos, lo que implica la redacción, el estilo, ¿no? La aplicación digamos, del APA. Y entonces, les comento que en 10º ciclo, la unidad de grados y títulos de la facultad empezó a implementar el programa de tesis asistida. De hecho, como sabemos, hay formas de acceder al título o al título profesional. La tesis convencional y otra es la tesis asistida. La tesis asistida que implicaba un programa que en 4, 5, 6 meses el estudiante podía acceder a ese programa, inscribirse, lógicamente era, digamos, con la realización de un pago, pero había un acompañamiento tanto del asesor de jurados y la parte administrativa. Entonces, ustedes saben que la parte administrativa también es un asunto burocrático, que si yo quiero ser entusiasta, empiezo la tesis, estaba pensado para 6, 7 meses, pero por el trámite administrativo finalmente terminó la tesis en 1 año, año y medio, 2 años, porque el jurado se pelea con el asesor y el asesor se demoró, se enfermó y no se cumple, digamos, los tiempos para la revisión de la tesis, la corrección de la tesis, bueno, en fin. Y entonces el programa facilitó. Los jóvenes ingresaron al programa, tenían a mí como docente en el aula de pregrado, su asesora, y aparte tenía por el programa otro asesor. A diciembre egresaron los jóvenes y a abril del siguiente año ellos estaban sustentando la tesis. Esa estrategia, por ejemplo, a nosotros nos funcionó y de hecho que también ahí se aprovechó, por ejemplo,
resultó los jóvenes como que hubo como una especie de presión, además como estaba dentro del plan curricular las asignaturas de tesis 1 y 2 y 3, entonces sí resultó que se ha podido ver que muchísimos jóvenes sí han podido desarrollar, digamos, el sentido, digamos, reflexivo y crítico de sus trabajos de investigación. ¿Por qué? Porque el hecho de haber trabajado en esas instituciones y esa experiencia les ha permitido fortalecer y tener como resultado un trabajo de investigación con aportes y propuestas, ¿no? Gracias. Gracias, Nila. ¿Cuál es el perfil del docente que necesitamos en las universidades para promover todas esas competencias? Por favor, doctor Morales. Bueno, para enseñar a investigar necesitamos a alguien que haga investigación. No que sepa conceptos, no que se haya leído el libro de Sampieri y Hernández y Batista. No nos interesa esa persona. Nos interesa una persona que tenga la mente suficientemente abierta como para ver todo el caudal de posibilidades para investigar. Uno se encuentra, por ejemplo, le dice a alguien, alguna profesora o profesor, mira, ¿por qué no pones a los chicos a hacer investigación? No puedo porque es que ellos tengo que estudiar la promoción de la salud. Pero bueno, pero si tú le pones a que ellos investiguen la promoción de la salud en los distintos escenarios que puede tener una ciudad, promoción de la salud en gente de la calle, en personas que trabajan en los policías, en fin, con muchas personas. Entonces, se limitan a trabajar el aspecto expositivo, convencional, cuando tú le pones al estudiante a investigar, él va a estudiar la promoción de la salud, pero también va a descubrir los mecanismos para que ese conocimiento le llegue a la persona que realmente le va a ser de utilidad. Va a ayudar a que los ancianos tengan la posibilidad de mejorar la salud de sus prótesis dentales, por ejemplo. O le va a ayudar a la mamá que tiene un hijo autista a que cómo darle la salud bucal en casa, cómo ayudarlo, cómo hablarle al niño autista. Es decir, que para enseñar a investigar necesitamos una persona que tenga la mente abierta. Y para eso hace falta haber investigado. Uno a veces se encuentra una tesis, la profesora que hablaba de la tesis, una tesis que tiene 5 objetivos generales y tiene un estudio experimental mezclado con investigación-acción, mezclado con un estudio microbiológico, y uno se da cuenta de que la persona que la está asistiendo jamás ha hecho un estudio, porque si hubiera hecho algo, no puede mezclar tantas cosas. Es decir que para enseñar a investigar hace falta haber tenido cierta experiencia de investigación, y no con eso uno tenga la obligación de estar excluyendo a profesionales, sino más bien generarle la exigencia a las universidades de que lo formen. Nosotros, por ejemplo, tenemos estudiantes de pregrado que comienzan a publicar en primer año de la universidad. Se gradúan de odontólogos con 5 publicaciones. Se gradúan de odontólogos ya habiendo ido a 4 o 5 congresos locales, nacionales e internacionales. Ya son expertos dando charlas. Ya elabora cartelera para los consultorios odontológicos públicos y privados. Es decir que ya la universidad lo está formando. Y luego la universidad, cuando exija personal para que investigue, ya tiene a esos profesores. En el caso nuestro, por ejemplo, hemos tenido la posibilidad, chicos que han ido a estudiar, gracias a haber investigado en pregrado, encontraron becas. Gracias a eso, son residentes en hospitales y terminan su posgrado de forma exitosa. Y luego, gracias a eso, publican más. Y luego llegan a la universidad y la universidad los aprovechó el recurso. ¿Qué necesitamos nosotros? Gente que vive esa experiencia. Por ejemplo, decía las profesoras que uno investigando aprende a escribir. Claro, pero la mayor riqueza de escribir, por más que uno tenga una prosa perfecta al estilo de García Márquez, que decía que ya después de viejo, cuando escribía una página en un día, la dejaba ya prácticamente de imprenta. Aun cuando uno sea eso, después que uno envía un artículo a una revista, hay 10 revisiones después de haberlo enviado. Y le revisa el experto, le revisa el editor, luego le revisa el corrector de estilo. Y ahí
Ahí uno se da cuenta de lo que uno crece y aprende a la hora de publicar un artículo. No es lo mismo que alguien le dé una charla sobre ortografía, no. Ahí se aprende en el interno de la disciplina. ¿Qué cosas reclaman los miembros establecidos de la disciplina? ¿Qué cosas ellos exigen que debe tener mi artículo? ¿Qué cosas no puede tener? En odontología, por ejemplo, usted jamás puede decir yo en un artículo, aun cuando usted lo haya escrito solo. ¿Y cómo aprendo yo eso? Porque yo tengo que haber enviado artículos a la revista odontológica y ellos tienen que haberme reclamado ese aspecto retórico. Eso, pero ¿quién sabe eso? El que ha enviado artículos a revistas. ¿Quién sabe qué cosas se permiten a la hora de preguntar en un congreso, en una ponencia o en una conferencia? El que ha ido. ¿Qué cosas es políticamente correcto preguntar y qué cosas es incorrecta? ¿Cuál es el sistema de referencia que yo debo usar si voy a publicar en tal o cual? ¿Qué debo yo tomar en cuenta a la hora de presentar un proyecto para buscar financiamiento? Esas cosas las puede enseñar alguien que las haya vivido. Alguien que las haya vivido. De lo contrario, por más que tenga buenas intenciones, por más que quiera, pero hay cosas que se van a aprender es en el día a día. Por eso yo le mencionaba al inicio lo importante que es participar de equipos multidisciplinarios, donde estén en la primera fila los miembros de la disciplina. Si es ingeniería, los ingenieros, si es comunicación, los periodistas, si es derecho, los abogados, porque son los que saben cómo deben hacerse las cosas. Entonces, un abogado que tenga conocimientos de investigación nos va a ayudar, pero un abogado que tenga conocimientos de investigación y además que esté acompañado por un profesor de investigación ayuda mucho más. Y si está acompañado con alguien que sepa escritura académica, más. Y si alguien que sepa inglés técnico de esa especialidad, mucho más. Es decir, que existe la necesidad de abordar el problema de la investigación desde los primeros años de la carrera o inclusive antes, como lo que hablábamos lo que hablaba el profesor Cristian de la alfabetización inicial así prematura, si se pudiera trabajar en las primarias, en la secundaria también, pero hace falta abordaje multidisciplinario de gente que lo haya practicado. De lo contrario, vamos a generar desamor, odio, rechazo por la investigación. Ahora, usted se imagina al estudiante de primer año que a los 20 ya tiene un artículo publicado en una revista. Cuando nosotros publicamos nuestro primer artículo, cuando salimos de la maestría. ¿Ah? ¿Se imagina uno yendo a los 30 años a un congreso y luego este chico ya a los 20 ya fue a 2 congresos, ya llevó un póster, ya dio charlas y uno eso lo practicó fue tardíamente? Ese es el gran reto que tienen los profesores de investigación, es llevarle la investigación. No es una cosa de otro mundo. Se pueden hacer cosas sencillas. No es decirle que todos vayan a correr el Tour de Francia, no, pero pueden correr en el tour pequeñito de la ciudad. Y si son buenos, van al tour del país. Y si son buenos, irán a Europa. No todos irán a Europa, pero hay que formarlos a todos como para que vayan todos a Europa. Bien, doctor Morales. Muchas gracias. Quiero escuchar a la doctora Balbo. Doctora, por favor, si nos puede comentar al respecto. Sí, active su micrófono. Vuelvo a referirme a mi nivel. ¿Ya? ¿Ya? Sí. ¿Ya está activo? Sí, la escuchamos. Voy a hacer referencia nuevamente a lo que hacemos en la universidad para tratar de promocionar estas competencias en los docentes de recién ingreso. Ellos tienen que pasar por un programa de formación, como les decía, en una coordinación que existe preparada para recibirlos a ellos. Se forman en 2 años y luego de los 2 años tienen oportunidad de pasar a ser de planta. Entonces esos docentes noveles llegan con muchas inquietudes y se ha estructurado este programa en ciertos componentes. Uno es el pedagógico, enseñar competencias pedagógicas, enseñar competencias tecnológicas, enseñar competencias investigativas y enseñarles todo lo que tiene que ver con la parte de desarrollo personal. ¿Por qué ocurre esto? Porque por ser de una carrera de ingeniería, arquitectura y ahora música, ahora enseñamos, hay licenciatura en música, por ser profesionales en estas áreas, pues de repente no están capacitados en la parte pedagógica. Tenemos que enseñarles el arte de enseñar. No basta con que yo sepa mucho de mi área disciplinar.
la preocupación de ellos, que muchas veces pueden ingresar incluso alumnos que estudiaron en la universidad, se quedan siendo profesores. Y entonces puede ocurrir que cometan los mismos errores que cometieron sus profesores. A raíz de eso le estamos enseñando competencias pedagógicas para que ellos de una u otra manera entiendan que enseñar es un arte, que enseñar, independientemente de que yo sea un abogado muy reconocido, un ingeniero muy reconocido, requiero poseer habilidades pedagógicas para saber transmitir la información y para no atropellar al estudiante, sino para enseñarlo realmente a que él obtenga los conocimientos, pero en un margen de respeto, en un aula donde lo que se propicia es la crítica y no solamente que el profesor tiene la verdad. Aparte de esa formación en el área pedagógica, como les decía, nosotros manejamos también mucho lo que es el componente ético, la parte de desarrollo personal, el respeto hacia el otro. Le enseñamos algunas habilidades para que mantengan a los estudiantes, para que él con los estudiantes establezcan relaciones armoniosas. No ese docente tradicional de hace muchos años que era el que tenía la absoluta verdad, sino mantener un clima de respeto en el aula y consideración en el otro, más aún en estos tiempos tan exigentes donde muchos de nuestros estudiantes ya tienen que trabajar. Ya no solamente se dedican a estudiar, sino que tienen que trabajar. Y muchas veces, yo como soy en la universidad, pues he tenido bastantes añitos trabajando, veía cómo los docentes le cerraban la puerta a los estudiantes por llegar 5 minutos tarde. Esa realidad la tuvimos que cambiar porque en este momento pues no hay transporte, así de sencillo. Nos tenemos que acomodar a los tiempos tan complejos que estamos viviendo hoy. También nosotros tratamos de desarrollar lo que es la competencia investigativa. Les estamos diciendo a ellos que independientemente de la carrera que estudien los estudiantes, que estudien los alumnos que nosotros trabajamos, debemos mostrarnos como investigadores. ¿Cómo nos mostramos como investigadores? Haciendo investigación, publicando, presentando nuestras publicaciones, asistiendo a eventos. Todo eso tenemos que hacerlo para que realmente nosotros podamos convertirnos en modelos. Luego que los profesores pasan por estos 2 años de formación, los profesores pueden integrarse a equipos de investigación. Yo tengo un programa de investigación en el área sociohumanístico de corte social y no tengo problema en que, por ejemplo, un profesor de matemática o un ingeniero o un sociólogo entre al programa. Entonces ellos se van a encontrar con profesores reconocidos, programas donde hay 15 o 16 investigadores que les van a guiar el camino investigativo. Entonces ha sido como una manera para nosotros desde estos contextos podamos enseñar a esos docentes noveles que llegan con muchas dificultades, con muchas carencias, y entonces nosotros pues proporcionar todas esas competencias que ellos tienen que desarrollar a lo largo de su vida profesional. Gracias. Gracias, doctora Balbo. Profesor Cristian, quería preguntarle un poco, sé que en las ciencias sociales hay una característica también, debería tener el docente para poder incentivar un poco esas competencias. ¿Cuál es ese perfil, al menos desde su disciplina de las ciencias sociales? Bien, yo creo que hay una respuesta corta y una respuesta larga. La respuesta corta es pasión por la academia, por el conocimiento, por indagar, por transmitir luego ese conocimiento a otros y esa manera de construir y de investigar. Entonces creo que la pasión es algo que no es negociable, que necesariamente tiene que darse. Voy a dar una corta respuesta larga para no tomarme todo el tiempo. Creo que hay otra condición y es que no se puede depositar como toda la responsabilidad en el docente. El docente hace parte de un sistema, de un ecosistema que es la universidad. Entonces, el docente está muy bien que sea un apasionado por la investigación y que haga investigación en el aula, por ejemplo, que haga de su propia práctica docente su propio objeto de estudio. Creo que eso es muy importante. Y que genere reflexión de eso y bueno, eso le permite cualificar su práctica docente. Luego, pues también puede hacer ejercicios desde la vida cotidiana con los estudiantes, como bien ponían algunos ejemplos los colegas,
que efectivamente no cuestan nada para referir otra vez al tema del presupuesto, que también lo mencionaron algunas colegas. Sin embargo, hay una condición que es muy importante y es que el docente debe poderse cualificar para poder desarrollar investigación de alto nivel. Ahí es donde eso no se hace gratis, o sea, eso requiere de músculo financiero del gobierno, del Estado, y requiere, digamos, para desarrollar investigación de alto nivel, también se requiere mucho presupuesto, es decir, separemos la investigación que se hace en el aula, que se hace con proyectos con los estudiantes desde la vida cotidiana, que está muy bien y eso probablemente cuesta muy poco, no cuesta nada y desarrolla competencias en los estudiantes, estamos de acuerdo, pero otra cosa es la investigación de alto nivel eh, que exige toda la ruta completa de la investigación, que no vamos a ocultar acá, que es exigente, que requiere tiempo, que requiere las mejores bases de datos que pueda disponer la universidad, que requiere trabajo de campo, que requiere sistematización de datos, que requiere un montón de etapas, que tiene una investigación rigurosa, bien hecha, que pueda desarrollar pensamiento, que pueda desarrollar conocimiento propio y que pueda ser esa universidad competitiva en el país, en el continente y en el mundo. Entonces creo que es importante separar eso porque entiendo que nos están escuchando públicos distintos. Entonces, como para que no se quede de pronto la idea en algunas personas de que investigar es muy fácil, que no cuesta nada. No, o sea, hay que tener muy claro en qué nivel de investigación estamos hablando para que eso, digamos, no quede de pronto lugar a equivocación. Y por último, cierro diciendo, especialmente desde las ciencias sociales, pero en general desde las ciencias de manera más amplia, pues es muy importante que un profesor universitario tenga compromiso social. Sí, que tenga una posición ética y política frente al mundo, frente a qué sociedad quiere construir a través de la universidad, a través de la educación, y con base en eso, pues actuar y ser coherente con lo que piensa, con lo que hace y con lo que puede trabajar en la universidad. Muchas gracias, profesor Cristian Rojas. Doctora Oviedo, usted imparte en una de las universidades pedagógicas nacionales de México y la pedagogía es una labor muy importante. No cualquiera es docente. Muchas veces en la universidad muchos son expertos en su disciplina, pero no tienen una formación pedagógica. A partir de ello, ¿qué necesitamos incentivar en el perfil del docente que se va a encargar en introducir a estos estudiantes en el mundo de la investigación para que cuando egresen se titulen a través de tesis, hagan sus publicaciones? ¿Qué necesitamos? ¿Qué tipo de docente necesitamos incidir? Por favor. Bien, pues bueno, yo coincido en primer lugar con que el director de tesis o el asesor de tesis o el asesor de investigación, número uno, tiene que estar investigando definitivamente en su campo. Sin este ingrediente en la ecuación se vuelve muy complejo. Creo que debe de tener mucha empatía hacia el estudiante y tema de investigación que tiene el estudiante. En muchas ocasiones el problema que tenemos cuando hacemos investigaciones que queremos imponer nuestros puntos de vista, creo que por ahí lo comentaban ya también anteriormente, en términos de no perder ese control, ¿no?, sobre la investigación. Pero yo creo que a nosotros lo que nos corresponde es efectivamente, bueno, tener un nivel de experiencia en el desarrollo, implementación y conocimiento sobre las diferentes metodologías, enfoques, técnicas, tipos de investigación y sobre todo experiencia en haberlas desarrollado. ¿Por qué razón? Porque si no, bien lo comentaba el compañero, se cae en esta idea de que la investigación es cualquier cosa y no es así. Lleva un método y sobre todo en el área de humanidades y ciencias sociales, que es donde yo me muevo, hay esta cuestión de qué tan rigurosa es o qué tan válida es los resultados que se tienen a través de estos medios. Es muy importante que el estudiante tenga ese apoyo por parte
director de tesis y sobre todo que desarrolle, y por ahí creo que la doctora Balbo no me dejará mentir, a lo largo de los años de experiencia de uno impartir o de dirigir tesis o de impartir materias de metodología, o direcciones de tesis, perdón, de materias que tienen que ver con el desarrollo de tesis, uno va desarrollando ciertas estrategias, ciertos ejercicios que ayudan a orientar al estudiante, pero hay que ponerle sobre la mesa diferentes opciones y que finalmente él tome la decisión sobre lo que quiere hacer sobre su proyecto de tesis. Porque el problema de imponer visiones es que no hay una comprensión sobre el objeto de investigación. Y entonces, ¿qué sucede? El estudiante deserta, deja la investigación. En el caso de México, no sé si sea el mismo caso de ustedes, pero las universidades han bajado mucho en la producción de tesis. Hay muchas otras metodologías para titularse y la gran mayoría no involucran a la investigación. Es decir, y ahí yo creo que tendríamos que ver las casas acreditadoras y certificadoras cómo han diversificado esos aspectos con el efecto de aumentar la tasa de eficiencia terminal que tienen las universidades. Pero yo creo que hay que insistir en una buena formación, incluso desde niveles inferiores al pregrado, pero si no lo traen nuestros estudiantes, empezar a tratar de fortalecerlos a través de diversos ejercicios, a través de sistematizar la investigación como algo común y sobre todo tener esa, a veces también esa humildad de decir, bueno, no conozco el tema, pero voy a investigar yo mismo como director de tesis, ¿no? No somos expertos en todos los temas, aunque nuestra área disciplinar esté muy trabajada. Siempre hay temas emergentes de los cuales no conocemos y nos toca también a nosotros ese doble ejercicio de estar investigando sobre lo nuevo que va a ser esa actualización de temas. Y creo que también es parte del perfil, ¿no? Tener esa posibilidad o esa humildad, que no quisiera llamarlo así porque luego hay mucha sensibilidad con los compañeros, ¿no? De decir, bueno, en este momento no conozco sobre esa estrategia, esta técnica, esta metodología, pero déjame investigarlo y vamos viendo, construyendo a la par de qué manera se puede aplicar o de qué manera se puede trabajar mejor una investigación. Creo yo que ahorita tenemos un momento muy importante, yo lo veo como una oportunidad, en donde la mayoría de los congresos han bajado un poco esta necesidad de traslado. Es decir, hay una gran cantidad de congresos que están ahorita incluso con costos más económicos para los estudiantes que puedan participar y llevar a cabo su presentación de aquella investigación que realizaron. Yo creo que el trabajo del director de tesis termina ahí, ¿no? En el incentivo hacia dónde puedes llevar ese trabajo de tesis, qué revista te puede publicar, y fomentar siempre el que la producción académica que se haya desarrollado en el salón de clases salga y se divulgue. Eso es todo. Muchas gracias, doctora Oviedo. Mila, tú eres comunicadora social y hay muchos comunicadores que desarrollan la labor bella de docencia, ¿no? A nivel de pregrado. ¿Cuál es el perfil desde la mirada de un comunicador social para promover esto de la investigación entre jóvenes? Bueno, creo yo ya lo había dicho, a nosotros pues no nos han enseñado a ser docentes y menos a enseñar investigación en nuestra, para la redundancia, en nuestra formación universitaria, ¿no? Sin embargo, creo que la experiencia es muy importante y ser también honestos y éticos, y ahí suma la responsabilidad social de pronto cuando ya formamos parte de una institución como la universidad y otras, ¿no? Quiero decir, bien claro, se ha dicho, por ejemplo, sí, eso es cierto, en estos últimos años, por ejemplo, en mi caso como comunicadora integrado en muchos grupos de investigación multidisciplinario, y uno va aprendiendo de otras disciplinas y sin embargo, ahí es donde uno va a encontrar y decir, pero este eje temático, esta línea de investigación que enfoca a las ciencias sociales y a la parte de las humanidades, dices, pero yo puedo estudiar desde la comunicación. Entonces,
creo, como vuelvo a repetir, la experiencia y los antecedentes de estudio que con mucho esfuerzo seguramente fueron realizados, ¿no? Hace, digamos, 50, 40 años atrás y ahora con mayor énfasis en estos 25 a 20 años ya de cumplidos de muchísimas escuelas profesionales a nivel nacional, de escuelas profesionales de comunicación propiamente dicha, nos ha dado luces en el sentido a que es importante reconocer las líneas de investigación y que ahí es donde debemos de aprovechar, digamos, las experiencias también, digamos, de práctica preprofesional de los jóvenes para juntos, digamos, definir ejes temáticos que nos permitan comprender este proceso complejo de la investigación. Creo, les había comentado en mi participación anterior, que sí se ha logrado, por ejemplo, en la universidad donde yo trabajo, digamos, a través de este programa, 25, digamos, egresados que participaban de 10º ciclo en este programa, que obtuvieron, digamos, sustentaron la tesis, y que el resultado de estos trabajos de investigación, digamos, se expusieron en la feria universitaria que la misma universidad lo programó, y participamos, de hecho, con la asesoría de algunos estudiantes. La idea es, y genial, decía el doctor Oscar, cuando decía, interesante de que un equipo de investigadores forme parte, por ejemplo, sí, sobre un eje temático o una X disciplina, pero que encabece uno de la especialidad, que complemente este otro tal con esto, con este dominio, con una experiencia, eso es lo ideal, pero en comunicación, ¿qué sucede? Lo que pasa en nuestra carrera, sobre todo en producción audiovisual, periodismo, publicidad y marketing, por ejemplo, están alineados más, digamos, al manejo técnico, al saber técnico, ¿no? Entonces, ¿qué sucede? Que queda comunicación organizacional o relaciones públicas, como lo llaman, y bueno, ahora comunicación para el desarrollo, donde en realidad son las líneas donde en realidad ahí sí hay, digamos, para poder poner énfasis en la metodología que uno pueda, digamos, desarrollar y impulsionar a que los estudiantes, convocar a los estudiantes a que, digamos, desarrollen ejes temáticos desde la organización y comunicación para el desarrollo, que tú puedes, digamos, observar realidades en el ámbito rural, urbano, ¿no? Entonces, el asunto es, ¿quién entra como jurado para un tema que esté relacionado a comunicación organizacional? No tenemos un staff de docentes y tenemos que convocar a un productor audiovisual o a un periodista o a uno de marketing. Entonces, ahí tenemos cierta debilidad todavía porque el estudiante necesita la opinión del asesor del jurado de manera integral y que pueda orientar, digamos, los trabajos de investigación. Entonces, hay un solo asesor, el asesor puede ser el que domina, la mayoría. Ahora, por la necesidad de, digamos, de asesores, también hay trabajos de investigación que no necesariamente están asesorando profesores de esa especialidad o de esa línea. Entonces, tenemos debilidad aún por ahí, pero sin embargo hay todo un esfuerzo porque en estos últimos 4 o 5 años, al menos en la universidad donde trabajo, muchísimos profesores sí se han incorporado, están realizando trabajos de investigación solamente a nivel de equipos, digamos, de comunicadores, lógicamente invitan a un docente de otra disciplina y todo. Hace un momento yo decía, por ejemplo, el investigador en general debe ser ético, debe ser honesto, decía, en el sentido de que también es digamos, tiene ciertas amenazas y debilidades en formar parte de un equipo, digamos, de investigadores a nivel multidisciplinario. Lo que pasa, también ocurre, ya somos 10 profesores, 5, 8 profesores, pero quienes trabajan ahí son unos cuantos. Entonces, ocurre que a veces el ser el colega, el amigo, simplemente lo invito y forma parte del equipo, pero muchas veces solamente de nombre. El hacer investigación, creo, es muy importante porque ahí se aprende y desaprende, creo, por ahí lo dijo alguna de nuestras colegas, y que creo eso es lo que nos enriquece y nos ayuda a comprender mejor estas experiencias y que nos ayuda a justamente compartir con nuestros estudiantes. Gracias, Nila. Yo voy a agregar algo a lo dicho de ustedes. De verdad, es un gran aporte el que nos han hecho el día de hoy sobre investigación formativa. De verdad, incitamos a que otras personas e instituciones aborden. En realidad, esta plática queda muy corta. Ya tenemos 1 hora y media y hay preguntas que han quedado aquí en papel, pero quisiera agregar algo más. El docente
creo que más que nunca necesita de paciencia. Paciencia. Si un docente no tiene paciencia, no hay manera de lograr que a nuestro estudiante, como dice el doctor Morales, le guste y no salga enfadado de la clase y diga, ya no regreso. Creatividad. Ver de qué manera, de qué formas, qué estrategias me están resultando, qué funciona, no funciona, para que ellos amen la investigación. También amor por la investigación. Aprendizaje permanente. Ser un docente muy curioso, que comparta. A veces hay un sector poco, pero pequeño, que a veces no es de entregar conocimiento, sino lo guarda, lo esconde, no divulga, no comunica. Y creo que hay muchos desafíos para los docentes en las aulas. Creo que ya el aporte a través de semilleros, pasantías, congresos, festivales donde los jóvenes pueden compartir lo que van desarrollando en el primer, segundo ciclo, sobre todo que se incida mucho en la escuela a nivel de educación regular. Qué importante es que estos jóvenes ingresen ya con el chip de investigar y decirles que a través de su investigación ellos podrán resolver problemas. De verdad, qué interesante. Es una de las cosas que yo recuerdo que me decían los profesores en pregrado. Vas a poder ayudar a otros. Y creo que eso debe ser el chip de todos los investigadores en las aulas. Profesores, los últimos comentarios finales. Por favor, quiero comenzar con la doctora Elien Oviedo. Comentario final, doctora. Gracias, Vilma. Pues básicamente yo creo que hay que regresar a nuestras aulas y tratar de identificar cuáles son los intereses que traen los muchachos y a partir de ahí apoyarlos para que desarrollen investigación, para que se sientan cómodos expresando sus ideas. Creo que definitivamente hay que fomentar la creatividad, investigar cosas nuevas que están sucediendo. En todas las áreas disciplinarias tenemos muchos avances y también favorecer con ellos esta posibilidad de establecer vínculos afectivos que permitan que ellos desarrollen investigación, que se sientan en confianza de poder decir qué es lo que piensan, qué es lo que ellos observan, que argumenten el por qué están viendo cosas negativas, pero que fomentemos en ese sentido el pensamiento crítico, pero también esta parte de la autorregulación y el buen lenguaje, ¿no? Creo que sería todo de mi parte. Muchas gracias, doctora Oviedo. Doctora Balbo, por favor, quiero escucharla. Doctora Balbo, quiero escucharla. Sí, quiero agregar a lo que... Sí. El último comentario que quiero hacer es que desde las aulas de clase tenemos que seguir motivando a que los estudiantes y los docentes investiguemos. Mostrarles las bondades de la investigación. Un estudiante tiene que reconocer y tiene que saber que cuando él hace una tesis tiene un mundo de posibilidades, Nosotros nos hemos visto en la tarea obligatoria de enseñarles a los chicos a que vuelvan a retomar las tesis, por lo que les comenté anteriormente de las pasantías profesionales. Entonces, ahora que ellos están requiriendo la tesis para completar su ciclo académico, tener que apoyarlos, reconocer las necesidades y con mucho afecto, con mucho respeto, con mucho amor por lo que hacemos, enseñarles todas estas bondades y todo este camino que tienen que recorrer para convertirse en investigadores de su práctica, de su cotidianidad. Muchas gracias, doctora Balbo. Doctor Morales, comentarios finales. Incluir la investigación en el proceso formativo no es fácil, no es un proceso fácil. Es decir, que quien lo pretenda hacer se dará cuenta que cuando intente abrir, cuando toque 10 puertas, 9 se van a cerrar. Como la profesora decía que es difícil en comunicación, ¿sí? Y también era muy difícil en odontología. Nadie quería apoyar. De 10 personas que se consultaban, 10 no quisieron en el primer año. En el segundo año, 1 quiso de 10. En el tercer año, 2. Y luego todos quisieron. Y luego ya es una comunidad de investigadores en odontología. Pero para eso han pasado ya cerca de 2 décadas para lograr sumar esos esfuerzos. Es decir que
no piense que la cosa es fácil, pero tiene muchas retribuciones. Como decía el profesor Cristian, retribuciones desde el punto de vista social, de la gente que reconoce que el impacto de la investigación ha tenido efectos en la comunidad, en las escuelas, en los barrios, con los indígenas, y también impacto en la producción científica de los universitarios. Se publican más artículos, y además en la formación de los estudiantes están saliendo mejor formados. Es decir, que tenemos, viendo bien, tenemos mucho beneficio, mucho más que prejuicio. Por lo tanto, a pesar de que se cierran puertas, hay que intentarlo, que a la final luego uno encuentra muchas satisfacciones. Gracias, profesor Morales. Profesor Cristian, sus comentarios finales. Gracias. Bueno, yo agregaría que como profesores universitarios y digamos que trabajamos en los temas de investigación, nos corresponde como seguir invitando, persuadiendo incluso a los colegas, porque hay personas que no son formadas o que tienen temor a investigar. Hay que invitar a que se abran, que participen de la investigación, pero también a las directivas de la universidad. Es increíble, pero a veces toca hacerlo, que no están tan convencidos, que tengan voluntad, que tengan confianza, que puedan ver que invertir en investigación es un negocio buenísimo, porque fortalece la formación, fortalece la extensión, transforma la sociedad. Entonces, las directivas, los gobernantes, los ciudadanos, como que tratar de ampliar que en nuestros países la investigación sea una prioridad y que pueda ser una herramienta para mejorar condiciones de vida que necesitamos tanto. Muchas gracias, profesor Rojas. Nila, tus últimos comentarios. Sí, simplemente, primero para los estudiantes, ¿no? Para nuestros alumnos, siempre orientar un trabajo de investigación que esté netamente contextualizado y decirles y tenerlos aterrizados, porque muchas veces ellos, cuando tú le planteas un tema, dicen y se ilusionan, se emocionan y que creen al abordar un tema, y de pronto se ven con la sorpresa de que no hay antecedentes, no hay teorías, y cómo van a poder definir sus dimensiones, variables, indicadores. Los jóvenes de pronto sí, entonces yo le digo, espere un momentito, usted tiene que ser, sí, es un tema que estás observando, pero hay que buscar el respaldo teórico para que tú mismo comprendas esta realidad y cómo funciona. Eso para mis estudiantes siempre conversamos en ese sentido. Y luego, que de hecho, en caso de la plana docente, que decía hace un momento, a nivel, digamos, a nivel de mi universidad, sobre todo allá en Huacho, y a nivel nacional también, sí, la norma fue sí. Lo que pasa ahora sí están siendo motivados, pues, y digamos, están siendo estimulados económicamente, porque muchos docentes pertenecen, digamos, son investigadores que forman parte a través de Concitec, y ellos están recibiendo pues un 40% de sueldo de acuerdo a la categoría como docentes nombrados. Y entonces eso ya es un gran paso. En la universidad tenemos como algo de 15 docentes, de hecho en otras universidades tienen mucho más docentes que están dedicados exclusivamente a la investigación, y eso les permite fortalecerse y seguir aprendiendo pues esta, sigo diciendo compleja, porque en el medio creo que hemos compartido en decir que si cuántos le tememos, o cuántos lo odiamos, y cuánto hemos aprendido a enamorarnos en el camino de esta tarea pues de la investigación, que ahora sí están valorando en estos últimos tiempos recién la necesidad de investigación. Yo sé que sí, en el concepto de la universidad de investigación sí iba de la mano, pero hacían investigación poquísimos, existían poquísimas producciones, poquísimos trabajos de investigación, poquísimos trabajos, digamos, monográficos, y poquísimos resultados para publicar, ¿no? Sin embargo, tenemos que sí reconocer en estos últimos años ha aumentado las publicaciones, ha aumentado los trabajos de investigación, tanto a nivel de docentes y a nivel de estudiantes, ¿no? Eso sería mi aporte. Gracias. Gracias, Nila. Las gracias a cada uno de ustedes, profesores, de verdad, de haberse dado un tiempo. Ya hemos pasado más de 1 hora 42 minutos, pero ese es un poco el reflejo del amor que tienen en la investigación. Yo desde Perú y a través de la plataforma Aprende en Línea agradezco infinitamente a cada uno de ustedes y a quienes se han conectado el día de hoy.
quiero hacerles la invitación para poder compartir este video, poderle darle like, porque en realidad es la investigación donde nos sacará a nosotros de no estar en progreso ni desarrollo, sino todo lo contrario. La ciencia es sinónimo de desarrollo. Y yo de verdad los felicito a todos ustedes y los animo a seguir trabajando en pro de la investigación con cada uno de sus estudiantes. Muchas gracias, profesores. Gracias a todos ustedes.